Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Así es, bendito Señor, hoy queremos presentar delante de ti nuestra oración y nuestro corazón, porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en bondad, bendito Señor. Por eso en esta mañana queremos entrar por tus puertas por la abundancia de tu misericordia, alabarte y exaltarte, Señor, por tu grandeza. Queremos entregar, Señor, todo nuestro ser solamente a ti y hoy queremos contar todas tus maravillas, bendito Rey. Hoy queremos pedirte que desciendas en cada uno de nuestros corazones, que toques, Señor, cada mente, bendito Padre, para que la transformes conforme a tu voluntad. Queremos darte gracias, Señor, porque eres tú quien mantiene nuestro derecho y nuestra causa, Señor, y eres tú el que nos sustenta con tu diestra de poder. Hoy te damos a ti todo el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesús.
anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud y gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, en tu presencia hay plenitud y gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables, en verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendecirá el Señor que me aconseja, en verdad en las noches mi corazón me instruye. Así es, bendito Señor, hoy queremos exaltarte y alabarte por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros, porque eres tú el que nos sustenta en verdad y en justicia, bendito Rey. Por eso nuestro corazón se alegra y también nuestra alma se regocija en ti, bendito Señor. Hoy con toda confianza sabemos que también nuestra carne mora segura, porque tú, Señor, eres el que nos da a conocer la senda de la vida y solamente en tu presencia encontramos plenitud de gozo. Por eso te pedimos que sigas obrando en nosotros, que sigas quitando todo aquello que estorba, bendito Señor, y que perfecciones la obra que has iniciado en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras
Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Así es, bendito Señor, hoy queremos llegar ante tu presencia para darte gracias, porque tú has quitado el yugo que estaba sobre nosotros y nos permite ser libre por medio de tu palabra. Por eso en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, de conocerte, Señor. Gracias por el ministerio apostólico y profético Salem, por la vida del apóstol Álvaro y de toda su casa. Te pedimos que lo sigas sustentando con tu diestra de verdad. Te pedimos que seas tú, Señor, su ayudador personal. Y en esta mañana te pedimos especialmente por la vida del pastor Leonardo, para que lo unjas con aceite fresco, bendito Señor, para que nos hable de tu parte y sean proclamadas, Señor, todas tus verdades y enseñanzas, y éstas toquen nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, vamos a buscar en Lucas capítulo 19, versículo 11. Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Señor, te damos gracias en esta mañana. Hoy te pedimos, Padre eterno, que tu luz y tu verdad nos alumbre. Gracias por tu misericordia con la cual tú nos sostienes, Señor. Te pedimos que tú nos reveles, que tú nos hables, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, como es un poquito larga, vamos a solamente leer la Reina Valera de 1960. Básicamente el Señor está hablándoles, enseñándoles a sus discípulos una parábola, porque vio un pensamiento que probablemente pudo percibir en todos ellos, y era que el reino de Dios, el pensamiento que ellos tenían era que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, yo creo que el Señor observó en sus discípulos, después de mucho hablar del reino de Dios, porque como sabemos nuestro Señor Jesucristo fue muy enfático en eso, después de mucho hablar del reino de Dios, probablemente ellos pensaron que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente, y entre más avanzaba el ministerio de Cristo era como que esperaban que eso sucediera, ¿sí? Probablemente incluso a nivel natural, ¿sí? Incluso hubo unos fariseos en versos anteriores a este que le preguntan al Señor, Señor, ¿dónde está el reino de Dios? Y el Señor se los dice, es que el reino de Dios no va a manifestarse con señales visibles. Y usted lo puede leer ahí unos cuantos versos antes, ¿sí? Nadie puede decir, velo allí o helo aquí, ¿sí? Nadie puede decir eso, porque el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de haber dicho el Señor más de una vez eso, pues estos discípulos, por el fenómeno en el que Cristo
se convirtió pues una persona de fama, una persona polémica, una persona que hablaba mucho del reino, del gobierno, de la autoridad, todo esto, pues pensaron que él iba a recobrar, ¿no?, ese trono en Israel, probablemente iba a quitar el yugo de Roma, iba a gobernar él. Entonces esta situación los tenía ellos un poco fuera de la onda, si se quiere, del Señor. Por eso dice, y ellos pensaban, estaban cerca de Jerusalén. Mire, qué curioso, porque cerca de Jerusalén él anunciaba su muerte y anunciaba como un momento clave, definitivo, decisivo en el ministerio de él lo anunciaba. Pero ellos estando cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Incluso podemos ver que podemos ir un poquito más allá de pronto y considerar que ellos pensaban eso porque en Jerusalén se estableció David con su gobierno y que el hijo de David pues debía hacer algo similar, ¿no? Pues posible. Lo cierto, para no entrar más allá en este tema, pues que es un poco turbio, que es lo que ellos pensaban así con detalle, lo que sí sabemos es que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, ¿sí? Es decir, iba a manifestarse, es decir, exhibirse. Esa palabra manifestarse podemos ver que en el original se refiere a la siguiente expresión, ¿sí? To show es mostrarse, aparecer, ¿sí? Hacer una aparición abierta. Es como, la verdad es que lo que les voy a decir no va a sonar un poquito, pues, raro, pero es como cuando alguien revela algo que no se conocía de él, ¿sí? Por ejemplo, hoy se escucha mucho esa expresión salir del closet, cuando alguien, por ejemplo, revela su orientación sexual, ¿sí?, a la demás gente y lo dice abiertamente. Es decir, algo que estaba escondido, algo que estaba oculto, que probablemente solo una persona conocía, ¿sí?, ahora es ampliamente manifestado, abierto, se muestra abiertamente. Eso es lo que significa esa expresión manifestar aquí según el original. Y ¿por qué lo digo así? Porque es enfático, o sea, es como es mostrarse enfáticamente. Eso es lo que en el original se puede extraer en el lenguaje original. Una exhibición enfática, ya no oculta, recatada, tímida, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Entonces, claro, el reino de Dios estaba oculto y ellos pensaban que se iba a manifestar, y cuando se manifestara todo el mundo lo iba a ver, porque cuando se manifiesta el reino de Dios así va a ser, ¿sí?, completamente abierto y todo el mundo lo va a ver, y ya no vamos a estar con esa situación de que el reino de Dios está entre nosotros pero está oculto, está como subrepticio, ¿sí? Eso era la confusión que estos discípulos tenían. Dice que y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría abiertamente inmediatamente allí, o sea, llegando, digamos, a Jerusalén ya se iba a manifestar, ¿sí? El Señor, al ver eso, les dice una parábola. Nuevamente se expresa a ellos en parábolas para que hubiera un velo, ¿sí?, leve a la comprensión de estas cosas y que pues no fuera del todo claro. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, entonces, para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Lo que iba a suceder era precisamente esto, es que ese hombre noble, representado, que es Cristo, pero está representando aquí como un hombre noble, va a ir a recibir un reino. El reino que fue a recibir es el reino que el Padre le entregó. Dice la palabra de Dios que toda la autoridad le ha sido dada a Cristo, ¿sí? Y lo fue a recibir. O sea, lo que iba a suceder era que el reino de los cielos, en su expresión más clara, que era Cristo hasta ese momento, se iba a replegar aún más. Se manifestaba en la cruz
a quien pudiera verlo, eso ya no de manera abierta, y se replegaba nuevamente, porque este hombre noble se va a un país lejano. Ese país lejano es el reino de los cielos. Ese es el país lejano, ¿sí? Y dice, para recibir un reino y volver. Por eso es que nosotros, parte de nuestras convicciones, pues, tenemos que Cristo va a volver, ¿sí? Por su iglesia, y va a volver a gobernar este mundo que ha estado hasta ese momento, va a estar bajo la mayordomía del ser humano completamente, ¿no? Y lógicamente las autoridades de las tinieblas, ¿sí? Pero entonces él le dice, para recibir un reino y volver, para eso se va. O sea, no se va a manifestar inmediatamente. Ahora, nosotros, los creyentes de esta época, estamos en ese tiempo en el que este hombre noble está en el país lejano. El reino de Dios sigue estando entre nosotros, pero no se manifiesta abiertamente, ¿sí? No se manifiesta abiertamente. Está entre nosotros, sí, se establece entre nosotros, pero no está manifestándose a todos para que sea visible. Esto es algo que debemos entender claramente. Los siervos que quedan en la tierra, en este caso el primer grupo de discípulos y todas las personas que les fue encargada la misión celestial del reino, que fue entregar este mensaje, son personas que se quedan gestionando cosas del reino, cosas del hombre noble, ¿sí? En la tierra, en una tierra que según este pasaje nadie no quiere que ese rey gobierne ni que vuelva a gobernar, ni que gobierne actualmente ni que vuelva a gobernar. No sé si me estoy explicando. Entonces, los discípulos que quedaron a cargo del primer encargo del Señor son estos 10 siervos que el Señor les dice, negocien. ¿Y qué le dice negocien? Negocien un elemento que era del reino, ¿sí? Era de él, del hombre noble, es algo que él dejó para que se negocie y se trabaje con eso. Y ellos tienen que hacer negocio y tienen que trabajar en esa tierra pero esa es una tierra que aborrece a ese hombre noble. Entonces claramente está hablando de la situación en la que estamos hasta hoy, desde que Cristo fue tomado en el cielo nuevamente, desde que hubo la ascensión, que la podemos ver en los diferentes evangelios, desde que hubo la ascensión, hasta que Él vuelva, estamos en este lapso de tiempo donde quienes han sido designados como siervos de Dios debemos gestionar algo que Él nos entregó. Esto que Él nos entregó claramente es algo que Él quiere que se negocie aquí en la tierra y que tiene que tener resultados, pero el mundo que queda no quiere que ese rey gobierne, no quiere. Y esa es la gente que resiste el gobierno del Señor. Entonces, llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. ¿Negociad qué? Es como la representación de la labor de negociar para hacer crecer. O sea, usted sabe que por medio de los negocios, una persona, lo ideal es que haga crecer lo que tiene, ¿cierto? Lo que le ha sido dado. O sea, un buen administrador, un buen negociante, en teoría, ¿qué es? Un buen negociante es una persona que hace crecer lo que tiene en sus manos. Supóngase entonces que yo tengo 1,000 pesos, ¿sí? Esos 1,000 pesos, yo tengo dos opciones, o gastármelos o guardarlos, o negociarlos. Si los negocio bien, puedo tener más después de ese negocio. Puedo tener lo que tenía, los 1,000 pesos más, algo más. Esos son los buenos negociantes, ¿cierto? Este mundo tiene gente muy sagaz en ese aspecto, muy destacada, ¿sí? Gente muy hábil que con lo que tenía han hecho mucho, ¿sí? Han hecho crecer. Y eso no está mal, pero eso mismo tiene que suceder a nivel del reino de los cielos. Entonces, aquellos a quienes nos ha sido entregada la misión de gestionar los recursos del reino, si se quiere, debemos procurar, ¿sí?, hacer un negocio, un trabajo con esos recursos que permite el crecimiento de eso que al Señor le interesa tanto. ¿Estamos de acuerdo? De eso que a ese hombre noble le interesa tanto. Ahora, nosotros no nos debemos escandalizar por la palabra negocio, porque el Señor Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, claramente hay una empresa que es de Dios aquí en la tierra. Esa empresa es la iglesia.
la iglesia delegada por Él, lógicamente. Aquí no estamos hablando de denominaciones, ni estamos hablando, no, la iglesia que Él delegó. Y esto, lógicamente, ya sería otro tema de discusión. Pero es la iglesia de Cristo que tiene la misión de portar el poder de Dios y también gestionar todo lo que es el avance de ese reino que, si bien no se ha manifestado, sí se puede expandir, ¿sí? Sí se puede, y es la idea que se expanda. La idea es esa, ¿sí? Por eso es que el Señor en el Padre Nuestro decía, venga tu reino. Ya estando aquí, ya está en medio de nosotros, ¿sí? A mí me parece tal vez que va a ser importante que veamos esa pregunta que le hacen los fariseos, porque si no la hacemos, si no leemos eso, pues de pronto no vamos a estar muy claros en lo que estoy refiriendo. En Lucas 17:20, o sea, unos versos más atrás, en Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Mire, ¿cuándo había de venir? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. O sea, no será algo que dice, ya va a venir tal fecha, no, ni les advierto que ya viene. La idea es que cuando nosotros oramos, venga tu reino, debemos estar en esa actitud de desear. Mire, qué diferente con los de la parábola, ¿no? Porque los de la parábola no quieren que ese rey gobierne, no quieren que ese rey venga. Pero nosotros sí debemos desearlo. Debemos desear, venga tu reino y hágase tu voluntad. Eso no está sucediendo a plenitud en la tierra. Cuando nosotros pedimos eso, es pidiendo que eso suceda a plenitud. Aunque el reino de los cielos ya está entre nosotros, pero no invade. A eso es lo que me quiero referir. No es invasivo, no está aquí como quien dice, se manifiesta de tal modo que todos los demás reinos y sistemas de gobierno del mundo lo reconozcan, ¿sí? Así es más o menos la cosa. No, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso se lo dijo a los fariseos. Entonces ya podemos ver qué es lo que dice el Señor. Entonces acá, en la parábola de las 10 minas, es precisamente de eso de lo que se trata. Es decir, ese hombre noble se va a un país lejano, ¿sí? Deja a unas personas que gestionen algo que a él le interesa que crezca, ¿sí? Le interesa que crezca, que es esto del reino de los cielos que ya está entre nosotros, pero que hay que gestionarlo, ¿sí? A ellos les va a pedir o nos va a pedir pues cuentas sobre lo que se nos ha dado, y ahí pues ya entramos a un tema espinoso para los encargados, porque pues debemos ojalá dar más, ¿no? Si se nos dio la posibilidad de negociar según pues nuestras capacidades y posibilidades, pues entregarle más de lo que Él nos dejó. Pero Él está allá, ¿sí? Él está en el país lejano. El país lejano representa ese reino que lo tiene a Él retenido, ¿sí? Hay un pasaje donde habla de que el Señor está retenido en los cielos. Sí, está en Hechos capítulo 3, versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, mire, está hablando del Padre. Desde el versículo 19 vamos a leer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo. Estamos en Hechos, o sea, Jesucristo ya estuvo en la tierra, en Hechos, y ya subió al cielo nuevamente. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Permanece en el cielo durante todo ese tiempo. Ese es el país lejano, del cual habla en la parábola de las 10 minas. ¿Qué está sucediendo aquí en la tierra? Que quienes tienen o tenemos, por el privilegio que el Señor nos ha dado, de gestionar las cosas del reino de los cielos, debemos procurar que lo que nos ha sido entregado crezca, aumente, ¿sí? Porque ese es el deseo del Señor. Y debemos desear su regreso. Ahora, todas estas cosas para la vida práctica nuestra, pues ¿en qué nos son útiles? Comprenderlas, todas estas cosas. Lo primero
es que siempre, mis hermanos, nosotros debemos saber cuál es nuestro rol dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Como siervos. Porque puede ser que usted diga, no, es que a mí no me ha sido encargado nada. Bueno, ministerio, no sé. Si ese es el caso, debe ser parte de las ganancias del reino, ¿sí? Y eso también depende lógicamente de cada uno de nosotros, ¿sí? Es decir, si el Señor me ganó a mí para su reino, ya soy yo parte de su reino, ¿sí? Yo debo desear que Él gobierne. O sea, para nosotros no debe ser, esto es algo que hemos venido hablando y se ratifica hoy, ¿sí? Es que para nosotros lo actual no debe ser lo más importante, ni debemos decir, Señor, o sea, si nosotros casi no lo decimos, no le decimos, ven Señor Jesús. Tampoco nos atrevemos a decirle, no vengas, que está muy bueno esto, que sí. A veces el mundo, sí, puede producir esa impresión de satisfacción en nosotros, en la que uno le dice, no, pues, Señor, yo no sé, estoy muy contento así como están las cosas, no quisiera que tú vengas, ¿sí? No, debe haber el deseo y de entender que eso va a suceder. Digamos que ese es el punto básico, el primer peldaño, ¿sí? En ese primer peldaño están todos aquellos que desean que el Señor regrese, que saben que va a volver, y por eso es que cuando una persona se bautiza se supone que está en ese primer peldaño, porque se le pregunta si cree que Jesucristo va a volver, y debe ser parte de uno de los deseos, que el Hijo de Dios se manifieste, porque en este momento, como les decía, tiene que permanecer en el cielo, está retenido en el cielo, está en ese país lejano. El mundo que se está condenando es ese que no quiere ser gobernados por Él. Entonces, en ese primer peldaño están los que desean que venga, los que le piden que venga y los que están dispuestos a hacer su voluntad, ¿sí? Por eso dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, en ese primer peldaño, digamos. ¿Quiénes son? Los que saben que va a venir, desean que venga, lo piden, venga tu reino, y están dispuestos a que se haga su voluntad. Incluso están con cierto deseo de participar de la negociación, ¿sí? Yo quiero ser parte de los que tienen a su cargo esa tarea. Ahora, que sea difícil, eso es otra cosa. Que no le va a ir bien a quien entregue lo mismo, eso es otra, y eso lo pone a uno a pensar, porque realmente uno dice, no, pues, si yo no entrego más de lo que recibí, ya, pues voy mal con el Señor, con ese hombre noble que va a volver del país lejano, ¿sí? Pero eso no quita el hecho que podamos desearlo y por lo menos tener un rol dentro del cuerpo de Cristo. En la vida práctica nosotros debemos vivir la vida con esa perspectiva. Esa perspectiva bien vivida nos va a permitir vivir en esta tierra, ¿sí? Porque los siervos se quedaron en la tierra y negociaron en la tierra el recurso que el Señor les entregó, no cualquier cosa, no cualquier mercancía, lo que Él les entregó. Sí, eso significa que vivieron en la tierra, ¿sí? Seguramente pues tienen una cierta adaptación a ella, a su sistema, pero siempre con esa conexión con el reino de ese país lejano. Ese reino de ese país lejano, mi hermano, es el que te va a dar las añadiduras. Ese reino de ese país lejano es el que tú debes buscar para que todas las demás cosas se te añadan. Por eso dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se os añadirán, al cual nosotros debemos estar conectados con. O sea, nosotros no podemos estar como los que no quieren que gobierne, que están desconectados de ese reino, por un lado, y no quieren que venga, ¿sí? No quieren. Por eso es que dice, y aquellos mis enemigos. Pero antes dice los conciudadanos, mire, refiriéndose probablemente a la misma raza judía, pero lo que se refiere es a toda la gente que rechaza ese gobierno, que no quiere que eso se efectúe. Dice, pero sus conciudadanos, en el 14, dice, le aborrecían. Nosotros no somos de los que le aborrecen, sino de los que tenemos una conexión
con ese reino. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Sin embargo, como eso no lo deciden ellos, porque dicen que mandaron una embajada, no queremos que, ¿sí? Es que eso no lo deciden ustedes, sino que el Señor está en este momento retenido en el cielo para que su reino sea gestionado por quienes están encargados de eso en este momento y luego venga a poner en orden todas las cosas, ¿sí? Y la restauración de todas las cosas, porque en Hechos lo que dice es eso, ¿sí? A ver si lo ubico. Sí, a quien a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando ese hombre venga de ese país lejano, va a hacer la restauración de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces, ¿en qué grupo está usted? ¿Será que está usted en los que están en el primer peldaño, probablemente? Que esto no, eso es una forma de indicar en qué nivel estamos, ¿no? No es algo que teológicamente esté descrito así, simplemente es una forma de entender. Los del primer peldaño, ¿quiénes son? Los que saben que el Señor va a volver, saben que hay un negocio de Él en la tierra, le piden al Señor que vuelva, ¿sí? Eso, ellos son, venga a tu reino, y están dispuestos pues a hacer la voluntad. ¿O es usted de los que le ha sido encargado algo? Sí, hay un momento donde es claro que el Señor me entrega una delegación, una tarea para realizar, un trabajo para hacer y un recurso para gestionar, ¿sí? ¿Será que está usted entre ellos? Ellos también, lógicamente, se supone que esperan que el Señor venga, desean que el Señor venga, están en la voluntad de Dios y están conectados con ese reino, ese país lejano. ¿O está usted en este otro grupo de personas que son los conciudadanos, que le aborrecen y no quieren que Él gobierne? Esos son los que no creen que Él murió, resucitó, son los que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, son los que tienen una religión pero no están en la práctica de la voluntad de Dios, ni quieren que el reino de Dios se manifieste. Este gobierno, este reino, este sistema que el mundo ha diseñado lo quieren pues prácticamente perpetuar, están muy adaptados a este momento, a esta etapa en la que la tierra está. Y por eso esto explica mucho de la guerra espiritual. La guerra espiritual es una confrontación espiritual, ¿sí? Es decir, no es con el cuerpo, ni contra carne ni sangre, sino contra huestes, gobernadores, potestades espirituales de maldad en las regiones celestes, que se oponen al avance de ese reino que todavía no se ha manifestado, pero que está avanzando y está entre nosotros, de ese país lejano. Es ese gobierno espiritual de las tinieblas el que tiene a esa gente en esa actitud, pero son quienes se quieren mantener allí los que resisten y aborrecen a ese rey que viene de ese país lejano. Entonces, ¿cuáles somos nosotros? En cualquier caso, debemos procurar pues ser productivos para el Señor y entender la importancia de hacer su voluntad en la tierra y de desear que Él venga. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu luz, por tu verdad, Padre eterno. Gracias por tu palabra con la cual hoy nos has edificado. Hoy te bendecimos, Padre eterno. Ministranos con tu fuego, con tu luz, con tu verdad. Gracias, Señor, por habernos llamado a ese reino. Nosotros sí queremos que tú gobiernes, Señor. Nosotros queremos que tú reines sobre nosotros. Por eso los conciudadanos decían, no queremos que este reine sobre nosotros. Pues nosotros sí queremos que tú reines sobre nosotros. Y esto es cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y en efecto obedecer cuando el Señor nos hable. Porque de otra forma podemos decir que queremos, pero no estaríamos demostrando esa disposición. Por eso oramos, venga tu reino, Señor, porque sabemos que tu reino ya está entre nosotros, pero su manifestación todavía no ha venido. Gracias, Señor. Gracias, perdónanos. Hoy no queremos que nada de esa mentalidad de los que te aborrecen se impregne en nosotros. La mentalidad del mundo, del sistema que no te reconoce a ti. Por eso es que la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese mundo, Señor, que no quiere que tú gobiernes, que no está interesado en que tú establezcas tu reino aquí.
conscientemente o inconscientemente. Muchas de las personas que están en esta posición están por la influencia del gobierno bajo el cual están. En Hechos 26 dice que están bajo el gobierno de Satanás. Hechos 26, 17 y 18. De la autoridad de Satanás. Esa autoridad es la que resiste. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos haces parte de este reino, de este gobierno, de ese país lejano que son los cielos, que avanza, que está avanzando, que está ganando terreno. Nosotros somos parte de ese terreno ganado del Evangelio, del reino de los cielos. Gracias, Señor. Bendice a quienes han entendido esto, Señor. Ayúdales en sus batallas de todos los días, bendito Padre del cielo, en sus dificultades que pasan a diario, Señor. Ayúdales a vencer, Señor, sobre los temas, las dificultades, las limitaciones en la provisión. Ayúdales a vencer sobre los problemas emocionales. Ayúdales a vencer sobre vicios, sobre enfermedades, Padre eterno. Tú eres el que tiene los recursos, tú eres el que tiene el poder. Hoy entiende el deber o la necesidad que tenemos de conectarnos con ese país lejano, porque no por ser lejano significa que no nos podemos conectar. La conexión está con su negocio, con su gestión de las cosas que Él quiere que se gestionen aquí en la tierra. Gracias, Señor. Nos humillamos delante de ti, Padre eterno. Yo en esta mañana bendigo a cada uno de tus hijos e hijas. Declaro la gracia de Cristo. Les declaro bendición y protección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.